Hola a todos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Soraya Corporán. El día de hoy estaré con ustedes estudiando juntos las 20 preguntas cívicas para ti que estás pronto a ir a tu entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. La práctica del día de hoy va a estar enfocada en las personas mayores que tienen 65 años de edad y 20 años de residencia. La famosa exención 65-20. Este grupo califica para hacer un examen reducido de ciudadanía con solo 20 preguntas cívicas. Si no sabe en cuál grupo te encuentras, debajo dejaré un link donde explico detalladamente los grupos y edad que califican para tomar el examen en español. Quédese hasta el final del video porque le voy a hacer las 20 preguntas para ver cuántas llegan a aprenderse. Iniciemos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? La respuesta es expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? La respuesta es economía capitalista. Economía capitalista. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran en el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las preguntas varían dependiendo en el estado que usted se encuentre. Aquí en la descripción le dejaré el link donde puede encontrar quién es su senador. Simplemente tiene que poner su código postal y le va a decir quién es su senador actual. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital
de su estado. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que usted se encuentre. Por ejemplo, si usted se encuentra en el estado de Nueva York, la capital del estado de Nueva York es Albany. Albany. Si usted está residiendo en otros estados, recuerde que las respuestas van a variar dependiendo en el estado en que usted se encuentre. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tiene que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?
Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. Porque hay 50 estados. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien. Así hemos repasado las 20 preguntas cívicas, las cuales están enfocadas en el grupo 65-20. Ahora va a ser el turno de usted, suyo, de yo hacerle las mismas preguntas y usted mismo se estará respondiendo la respuesta en voz alta. Debajo, deje los comentarios cuánta va respondiendo correctamente. ¿Listos? Iniciemos con la pregunta número 1. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Dos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Bien. 3. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Muy bien. Número 5. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Pregunta número 6. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Fantástico. Pregunta número 7. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos?
Excelente. Pregunta número 8. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Lo estás haciendo muy bien. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Pregunta número 10. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Pregunta número 11. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Pregunta número 12. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Muy bien. Pregunta número 13. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Pregunta número 14. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Lo estás haciendo muy bien. Pregunta número 15. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Pregunta número 16. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Pregunta número 17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Perfecto. Pregunta número 18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Pregunta número 19. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
Pregunta número 20. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Muy bien, wow. ¿Qué tal les fue? Déjelo debajo de los comentarios cuántas preguntas usted pudo responder correctamente. Para mí es un placer poder ayudarle a que usted estudie estas preguntas para su ciudadanía. Ya para despedirme, si te gustó el video, dale like y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya. Esto me ayuda mucho a que la plataforma de YouTube recomiende todos estos videos con las personas que están en el mismo proceso que tú. Sigue echándole muchas ganas. Sí se puede. Tú sí puedes. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.